Hemos llegado a la Capilla Mayor. Aquí, el colorido arte renacentista y el pan de oro barroco abrigan la arquitectura gótica. Es un todo armonioso que da esplendor a los oficios que se celebran en el altar mayor. Siéntese si quiere, porque hay muchísimo que ver. Empezaremos por las puertas del retablo mayor. Las pintaron en el siglo XVI dos grandes artistas conocidos como los Hernandos. Eran Fernando Yáñez de la Almedina y Fernando de los Llanos. Su estilo se ha definido como leonardesco porque, según parece, al menos uno de ellos llegó a colaborar en Florencia con el mismísimo Leonardo da Vinci. Estas puertas, que solo se abren en ocasiones solemnes, están decoradas por dentro y por fuera con episodios de la vida de la Virgen. Son 12 episodios que ocupan un total de 53 metros cuadrados. Actualmente las puertas guardan una imagen de la Virgen del siglo XVIII. Decimos actualmente porque no siempre ha sido así. Originalmente, las mismas puertas custodiaban un precioso retablo de plata realizado por un orfebre oriundo de Pisa. Por desgracia, esta obra renacentista se perdió en el siglo XIX. La plata se fundió por orden gubernamental para acuñar moneda durante la guerra contra Napoleón. Fíjese en la profusa decoración barroca que rodea el retablo. Esta maravilla fue concebida por el arquitecto Juan Pérez Castiel en el siglo XVII y ejecutada por excelentes artistas y artesanos. Las imágenes doradas sobre la cornisa corresponden a santos valencianos. Bajo la cornisa, las grandes portadas a cada lado del retablo se adornan con relieves en mármol y talla de madera. Tres elementos importantes no pertenecen a la reforma barroca de Pérez Castiel. En primer lugar, la sillería del coro que se remonta al siglo XVI. En segundo lugar, las vidrieras que son del siglo XIX. La central representa a Cristo, con el arcángel Miguel a su derecha, y el ángel custodio del Reino de Valencia a su izquierda. Un tercer elemento que no pertenece a la reforma barroca hay que buscarlo en el techo. Son los ángeles músicos de la bóveda. Le contaremos su sorprendente historia en el comentario siguiente. Es el punto número 7.